Buen día, licenciado. Buen día, compañeros. Nosotros somos el grupo número 4, integrados por Alberto Perdomo, Iris Mexicanos, Emily Gutiérrez, Blanca Tum y Carla Puac. En esta oportunidad presentaremos la NIF 10, Estados Financieros Consolidados. El objetivo de esta norma es establecer los principios para la preparación y presentación de los estados financieros consolidados, esto cuando una entidad controla una o más entidades distintas. Para el cumplimiento del objetivo, la norma requiere que una entidad, la controladora, que controla una o más entidades distintas, es decir, subsidiarias, presenten estados financieros consolidados. También la norma define el principio de control y establece el control como la base de la consolidación. La norma establece que se aplica el principio de control para identificar si un inversor controla una participada y por ello debe consolidar dicha entidad. Establece los requerimientos contables para la presentación de los estados financieros consolidados y define una entidad de inversión y establece una excepción de consolidar ciertas subsidiarias de una entidad de inversión. El alcance de esta norma aplica a todas las entidades que presentan estados financieros consolidados, sin embargo, hace mención de algunas excepciones. Indica que una controladora no necesita presentar estados financieros consolidados si cumple con las siguientes condiciones. Como primer punto, si es una subsidiaria total o parcialmente participada por otra entidad y todos sus propietarios, incluyendo los titulares de acciones sin derecho a voto, han sido informados de que la controladora no presentará estados financieros consolidados y no han manifestado por ello. Como siguiente punto, sus instrumentos de deuda o de patrimonio no se negocian en mercado público, ya sea en la bolsa de valores o en un mercado no organizado. También no registra sus estados financieros ni en un proceso de hacerlo en una emisión de valores u organización reguladora. Esto con el propósito de emitir algún tipo de instrumentos en el mercado público. Así hace mención que su controladora final o alguna de las controladoras intermedias elabora estados financieros consolidados que se encuentren disponibles para uso público y cumplen con las NIF. La norma indica que no se aplica a los planes de beneficios postempleo u otros planes de beneficio a largo plazo a los empleados. Continuando con esta presentación, hablaremos un poco sobre las definiciones que nos indica la NIF 10. La primera de ellas va a ser los estados financieros consolidados. Son los estados financieros de un grupo en el que los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, flujos de efectivo de la controladora y sus subsidiarias se presentan como que si se tratase de una sola entidad. Control de una participada. Un inversor controla una participada cuando está expuesto o tiene derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada y tiene la capacidad de influir en esos rendimientos a través de su poder sobre la participada. ¿Quién toma decisiones? Una entidad con derecho de toma de decisiones que es un principal o un agente para otras partes. Grupo. Una controladora y todas sus subsidiarias. Participación no controladora. El patrimonio de una subsidiaria no atribuible directa o indirectamente a la controladora. Controladora. Una entidad que controla una o más entidades. Poder. Son los derechos existentes que otorgan la capacidad presente de dirigir las actividades relevantes. Derechos protectores. Son los derechos diseñados para proteger la participación de la parte que mantiene esos derechos sin otorgar a esta parte poder sobre la entidad con la que estos derechos se relacionan. Actividades relevantes. Para efectos de esta NIF, las actividades relevantes son todas aquellas de la participada que afectan de forma significativa a los rendimientos de la participada. Derechos de destitución. Son los derechos que privan a quien toma las decisiones de su autoridad para tomar las decisiones. Subsidiaria, una entidad
que está controlada por otra entidad. Entidades de inversión. Una entidad que obtiene fondos de uno o más inversores con el propósito de prestar a dichos inversores servicios de gestión de inversiones. 2. Se compromete con los inversores que su propósito de negocio sea únicamente la inversión de fondos para obtener rendimientos por la apreciación del capital, ingresos de inversión o ambos. Y por último, mide y evalúa el rendimiento de prácticamente todas sus inversiones sobre la base del valor razonable. Muchas gracias, los dejo con mi compañero. A continuación tenemos el elemento de control. Un inversor controla una participada cuando está expuesto o tiene derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en esta y tiene la capacidad presente de influir en esos rendimientos a través de su poder sobre dicha participada. Algunos de los factores para determinar el control pueden ser el propósito y el diseño de la participada, aquellas actividades que se consideran importantes para la toma de decisiones y si los derechos del inversor le otorgan la capacidad presente para dirigir acciones que se consideren relevantes, si tiene rendimientos variables que deriven de su implicación en la participada y también la capacidad con la que utilice su poder para influir en el importe de los rendimientos del inversor. Elementos de la definición de control. En el punto número 1 tenemos el poder sobre la participada. En el punto número 2, la exposición a rendimientos variables que proceden de su implicación en la participada. Y como punto número 3, la capacidad del inversor de utilizar su poder sobre la participada para influir en el importe de los rendimientos para dicho inversor. Poder, rendimientos y vinculación. El poder está íntimamente ligado a que el inversor de la participada posee aquellos derechos, cualidades, capacidades que le otorgan la capacidad presente de dirigir las actividades que se consideren relevantes de acuerdo a la naturaleza y el propósito de la participada y a la forma en la cómo se toman estas decisiones que se consideren relevantes. Ahora, los rendimientos es la implicación del inversor en la participada para proporcionar al inversor el derecho o exposición a rendimientos variables. Y la vinculación entre poder y rendimiento radica en la capacidad de utilizar su poder para influir en el rendimiento del inversor como consecuencia de dicha implicación en la participada. Continuando con la exposición respecto a los requerimientos de contabilización, tenemos que considerar que una controladora deberá elaborar estados financieros consolidados utilizando políticas contables uniformes para transacciones y otros sucesos, y que la consolidación de una participada comenzará desde la fecha en que el inversor obtenga el control de la participada, cesando cuando pierda el control sobre esta. Pero para ello debemos de conocer cuál es el procedimiento como tal de la consolidación. Para ello tenemos que los estados financieros consolidados deben de combinar partidas similares de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos y flujos de efectivo de la controladora con la de sus subsidiarias. El segundo paso del procedimiento es que deben de compensar o eliminar el importe en libros de la inversión de la controladora en cada subsidiaria. Y por último, eliminar en su totalidad los activos y pasivos, patrimonios, ingresos, gastos y flujos de efectivo intragrupo relacionados con transacciones entre las entidades de grupo. Asimismo, respecto a las participaciones no controladoras, tenemos que una controladora presentará las participaciones no controladoras en el estado de situación financiera consolidado dentro del patrimonio y de forma separada del patrimonio de los propietarios de la controladora. Es decir, que una entidad atribuirá el resultado del periodo y cada componente de otro resultado integral a los propietarios de la controladora y las participaciones no controladoras.
También la entidad atribuirá el resultado integral total a los propietarios de la controladora y a las participaciones no controladoras, incluso si los resultados de las participaciones no controladoras den lugar a un saldo deudor. Y por último tenemos la pérdida de control. Esto lo que indica la norma es que cuando una controladora pierde el control de una subsidiaria, suceden tres situaciones. Uno, dará de baja en cuentas los activos y pasivos de la entidad que ha dejado de ser subsidiaria. Dos, deberá reconocer cualquier inversión conservada en la antigua subsidiaria a su valor razonable cuando se pierde el control. Y por último, reconocerá la ganancia o pérdida de control atribuible a la anterior participación controladora. Muchas gracias, los dejo con mi compañera. Determinación de si una entidad es una entidad de inversión. Una entidad de inversión es una entidad que obtiene fondos de uno o más inversores con el propósito de prestar a dichos inversores servicios de gestión de inversiones. Se compromete con sus inversores a que su propósito de negocio sea únicamente la inversión de fondos para obtener rendimientos por la apreciación del capital, ingresos de inversiones o ambos, y mide y evalúa el rendimiento de prácticamente todas sus inversiones sobre la base del valor razonable. Una controladora que deja de ser una entidad de inversión o pasa a ser una entidad de inversión contabilizará el cambio de su estatus de forma prospectiva desde la fecha en que ocurrió dicho cambio. Entidades de inversión, excepción a la consolidación. Una entidad de inversión no consolidará sus subsidiarias ni aplicará la NIF 3, combinación de negocios, cuando obtenga el control de otra entidad. En su lugar, una entidad de inversión medirá una inversión en una subsidiaria al valor razonable con cambios en resultados, de acuerdo con la NIF 9, instrumentos financieros. Una controladora de una entidad de inversión consolidará todas las entidades que controla, incluyendo las controladoras, a través de una subsidiaria que sea entidad de inversión, a menos que la controladora sea en sí misma una entidad de inversión. Gracias por su atención.